Una pregunta para el examen de historia en la prueba de acceso a la universidad en Andalucía. ¿Qué rey castellano impulsó la actividad cultural en la Edad Media a través de la Escuela de Traductores de Toledo? Describe la importancia de dicha institución. Bueno, pues el rey fue Alfonso X el Sabio. Y la importancia, como veremos, fue grande. Pero antes que nada, ¿fue realmente una institución, como dice el enunciado de la pregunta? Últimamente se tiende a pensar que no fue exactamente una escuela ni una organización. Se dice que más bien fue, y así lo afirma la Wikipedia, que aquí es bastante fiable en este caso, que fue un proceso de traducción e interpretación. Es decir, que esta escuela de traductores de Toledo, más que ser una institución, un organismo propiamente dicho, fue un conjunto de personas que a lo largo de un amplio periodo de tiempo realizaron un proceso de traducción de textos de la antigüedad y de interpretación de los mismos, sin formar realmente un organismo más o menos cerrado. Pero en cualquier caso, vamos a seguir utilizando la expresión con la que siempre se la ha denominado, la Escuela de Traductores de Toledo. Vamos a ver ahora en qué consistía. Para empezar, ¿qué se traducen? Se traducen textos de la antigüedad clásica grecolatina y también del medievo islámico. ¿Desde qué idioma se traduce? Pues se traduce desde el árabe y desde el hebreo. Es decir, estos textos antiguos de Grecia y de Roma estaban en árabe y en hebreo. Y se traducen al latín y al castellano, que es una lengua que en este momento se está consolidando. ¿Quiénes traducen estas obras? Las traducen tanto cristianos como musulmanes como judíos. Es decir, personas que dominan dos o más de estas lenguas. ¿Qué tipo de textos se traducen? Pues en un principio fundamentalmente de ciencias, matemáticas o medicina. Más adelante también la astronomía, también la filosofía y en general todo tipo de temas, incluyendo algunos que a nosotros nos pueden resultar un poco más raros, como la astrología o la magia, en las que en esa época se creía. ¿Por qué en Toledo? Para empezar, Toledo era la sede de la catedral primada, de tal manera que los arzobispos de Toledo van a coleccionar manuscritos y van a impulsar el conocimiento de los mismos. Pero también porque Toledo, que había sido conquistada por los cristianos en el año 1085, tenía una gran cantidad de musulmanes viviendo bajo dominio cristiano, es decir, de mudéjares. Y además tenía una importante comunidad judía, sobre todo desde que las invasiones primero de los almorávides y después de los almohades, todos ellos llegados desde el norte de África, van haciendo que los judíos que no se sentían cómodos bajo la presión de estos rigoristas religiosos, abandonen al Andalus, que estaba dejando de ser tolerante, y prefieran cruzar la frontera e irse a vivir bajo dominio cristiano, que no es que fueran tampoco muy tolerantes en el sentido de la palabra que damos hoy, pero ciertamente permitían la existencia y la convivencia de cristianos junto a judíos y a musulmanes en determinadas circunstancias. No quiero con esto hablar de una feliz convivencia ni de una situación idílica, pero sí de esa convivencia, de esa vida diaria de personas de las tres culturas, cristiana, islámica y judía, durante un periodo importante de tiempo en tierras castellanas. De tal manera que estos sabios van a servir
de traductores y copistas de estas obras. No fue Alfonso X quien creó esta escuela o esta supuesta escuela. En realidad existía desde antes. Ya en el siglo XII esta actividad de traducción y comentario había alcanzado una especial intensidad, pero sin duda fue el rey sabio, Alfonso, quien le dio una especial importancia. El hijo de Fernando III fue el monarca más culto de toda la Europa medieval, y como tal, durante todo su reinado, le prestó una muy especial atención al mundo cultural en general y al mundo de los manuscritos en particular. Él fue, ni más ni menos, que quien mandó escribir las Cantigas de Santa María, una de las cumbres de la literatura y música de toda la historia de España. Aparte de importantísimos libros de historia, o de derecho, o de astrología, o de juegos, y un largo etcétera. Hasta tal punto le dio vigor a esta, entre comillas, escuela, que sabios de toda la Europa cristiana medieval acudían a tierras castellanas para conocer esos textos y, a su vez, llevarlos a sus centros de origen. De tal manera que la Escuela de Traductores de Toledo sirve para difundir el conocimiento en toda Europa. ¿Qué conocimiento? Pues conocimientos, por ejemplo, del mundo islámico medieval. Por poner solo dos casos, del grandísimo Avicena, que fue un médico de Persia, o del no menos grande Averroes, que fue un filósofo y médico de Córdoba, de la Córdoba del mundo almorávide y almohade. Pero sobre todo, esta Escuela de Traductores de Toledo difundió el conocimiento grecolatino, los grandes clásicos de la antigüedad. Y por poner otro ejemplo, el mismísimo Aristóteles alcanzó con esta labor por fin difusión en el mundo cristiano, porque siendo un importantísimo filósofo, hasta ese momento no se le había prestado suficiente atención. Platón sí la tenía, Aristóteles no. Pues gracias a esta labor de traducción y de comentario, el conocimiento de la filosofía aristotélica se difundió por toda la Europa bajo medieval. Así que creo que la importancia es evidente, pero todavía yo añadiría algo más. La Escuela de Traductores de Toledo no solo permitió conocer estos textos por toda Europa y evidentemente transmitirlos hacia la edad moderna, sino que también le dio un gran impulso al castellano. El latín era hasta entonces la lengua culta por excelencia de los reinos cristianos. Las lenguas romances y sus derivados, entre ellas el castellano español, que no entraré ahora en el problema de la denominación, estaban consideradas como algo poco estimable. Y sin embargo, Alfonso X va a utilizar el castellano en muchos de sus textos. Y el hecho de que estas obras de la antigüedad clásica y del medievo islámico se traduzcan no solamente al latín, sino también al castellano, le va a dar un impulso definitivo a ese idioma. Y sin embargo, un pequeño detalle. Las Cantigas de Santa María no se escriben ni en latín ni en castellano, sino en galaico-portugués, que es en este momento considerada como la lengua más exquisita.